En el día de hoy hablaremos sobre las interacciones virus-huésped patogenia presentado por el grupo número 2 conformado por Omeira Valencia, Natalia McGreen, Nicole Hernández y Kaylin Cedeño, profesora Lisa Peñalba. Principalmente en lo que es el contenido vamos a hablar sobre qué es un virus, el proceso de anclaje entre un virus y una célula, cómo actúa este virus en el huésped humano, su replicación viral, las interacciones entre estos virus, la patogenia viral, las enfermedades que pueden causar estos virus. Los virus son los agentes infecciosos más pequeños, ya que su tamaño va desde casi 20 a 300 nanómetros de diámetro y que además contiene un solo tipo de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN en su genoma, rodeado por una cubierta proteica que está envuelta por una membrana constituida de lípidos. Un virus no puede replicarse solo, por el contrario debe infectar a las células y usar los componentes de ellas para fabricar copias de sí mismo. Con frecuencia un virus termina matando a esta célula huésped en el proceso, lo que va a causar daño en el organismo del huésped. Los virus tienen estructuras variadas. Una partícula de un virus está compuesta ya sea por ADN o ARN, como mencioné anteriormente. Esto va a contener la información necesaria para hacer que estas células infectadas del hospedador sinteticen macromoléculas con especificidad por los virus. Estas son necesarias para la generación de los descendientes de estos virus. Este material genético se va a encontrar dentro de una capa protectora de proteínas conocida como cápside. La forma de esta cápside va a variar de un tipo de virus a otro, pero está compuesta de proteínas que son codificadas por genes virales dentro del genoma de estos virus. Además que esta cápside va a rodear y estabilizar al ácido nucleico viral y lo protege del entorno extracelular para facilitar la adhesión y la penetración del virus en cuanto establece contacto con una nueva célula susceptible. La infección viral puede tener poco o ningún efecto en la célula huésped o es posible que cause daño o muerte. Bueno, ahora voy a hablar sobre el proceso de anclaje entre un virus y una célula. El primer paso es el reconocimiento y la adhesión del virus a la célula huésped. Los virus tienen proteínas específicas en su superficie, se llaman proteínas de adhesión o espículas, que se unen a receptores específicos en la membrana de la célula huésped. Por ejemplo, el virus de la gripe utiliza la hemaglutinina para unirse a los receptores de ácido ciálico en las células respiratorias humanas. El segundo paso es la entrada del virus. Una vez que el virus se ha adherido a la célula, puede entrar de varias maneras. Algunos virus, como el VIH, fusionan su envoltura con la membrana celular, permitiendo que el material genético del virus entre directamente en la célula. Otros virus, como el virus de la gripe, son endocitados, lo que significa que la célula los envuelve en una vesícula y los lleva al interior. El tercer paso es el desempaquetamiento. Después de entrar en la célula, el virus puede liberar su material genético. Esto puede implicar la disolución de la cápside viral, la cubierta proteica que protege el material genético, y la liberación del ARN o ADN viral en el citoplasma de la célula. Después, replicación y transcripción. Una vez dentro, el material genético del virus toma el control de la maquinaria celular para replicarse y producir nuevas proteínas virales. Los virus de ARN, como el coronavirus, utilizan una enzima llamada ARN polimerasa para copiar su ARN. Los virus de ADN, como el herpes virus, utilizan la maquinaria de replicación del ADN de la célula huésped. Después el quinto paso es el ensamblaje. Las nuevas copias del material genético viral y las proteínas virales se ensamblan en nuevas partículas virales dentro de la célula. Y el sexto paso es la liberación. Finalmente, las nuevas partículas virales se liberan de la célula huésped para infectar otra célula. Esto puede ocurrir por lisis celular, donde la célula se rompe y muere, o por gemación, donde las partículas virales salen de la célula sin destruirla. ¿Cómo actúa el virus en el cuerpo humano? El virus no puede sobrevivir por sí solo, salvo que viva dentro de otros organismos vivos como los humanos, plantas o animales. Una vez dentro del organismo de nosotros, que sirve de huésped, el virus infecta nuestras células, se multiplica para sobrevivir y libera más agentes virales para que infecten otras células y así poder extenderse por todo el organismo. El proceso consiste en donde el virus
se une a lo que es una molécula que se incrusta en la parte exterior de una célula humana, es algo muy parecido a lo que sería una encaja en una cerradura. Los virus presentan un alto contagio, por lo que se produce tanto mucho más por contacto directo a través, en el caso como los fluidos corporales como sangre, saliva, semen o secreciones como orina o heces. Actualmente se conocen más de 200 virus que pueden provocar enfermedades en los seres humanos y todas son capaces de poder entrar en las células humanas. De los patógenos que han infectado a la población humana en las últimas décadas, también conocidas, son la mayoría de virus ARN, tanto como ébola, SARS, el MERS, Zika, varios virus de la gripe y la SARS-CoV-2. Unión, penetración y pérdida de la envoltura. La infección viral inicia cuando el virión se une a un receptor específico en la superficie de la célula, generalmente una glucoproteína. Esta unión determina el tropismo celular, es decir, qué tipo de células puede infectar el virus, y juega un papel clave en la patogenia del mismo. No todas las células de un hospedador susceptible expresan los receptores necesarios para la unión. Tras la unión, el virus penetra la célula mediante mecanismos como la endocitosis mediada por receptores o la fusión de su envoltura con la membrana celular. Una vez ya dentro, el virus pierde su envoltura, liberando su genoma en forma de ácido nucleico libre o como nucleocápside, lo cual es esencial para que el virus pueda continuar su ciclo de infección. Expresión de los genomas virales y síntesis de componentes virales. Luego de la pérdida de la envoltura viral, comienza la fase de síntesis en el ciclo de replicación viral. En esta fase, es crucial que se transcriba un mRNA específico a partir del ácido nucleico viral para permitir la expresión de genes virales y la duplicación del genoma. Los virus utilizan diferentes mecanismos para la síntesis de mRNA, dependiendo de la estructura de su ácido nucleico. Por ejemplo, los virus de cadena negativa, como los rhabdovirus, llevan su propia ARN polimerasa, ya que las células eucariotas no tienen enzimas capaces de sintetizar esta mRNA a partir de una plantilla de ARN. En las infecciones virales que involucran virus con ADN bicatenario, las proteínas virales iniciales se sintetizan al principio, seguidas por proteínas tardías después de la replicación del ADN viral. En contraste, los virus con ARN tienden a expresar toda su información genética al mismo tiempo, con controles temporales y cuantitativos que regulan la síntesis de proteínas virales. Morfogénesis y liberación. Los genomas virales recién sintetizados y los polipéptidos de la cápside se ensamblan para formar nuevos virus. En virus con cápsides icosaédricas, estas pueden formarse sin ácido nucleico, mientras que en virus con simetría helicoidal, la cápside no se forma sin el ARN viral. Los virus sin envoltura se acumulan en las células infectadas, que eventualmente se destruyen para liberar las partículas virales. Por otro lado, los virus envueltos maduran mediante un proceso de gemación, donde las nucleocápsidas adquieren su envoltura al brotar a través de las membranas celulares modificadas, principalmente la membrana plasmática. Estos virus no son infecciosos hasta adquirir su envoltura, por lo que rara vez se acumulan dentro de la célula. Bueno, ahora para hablar de interacciones entre los virus. Como ya previamente mencionamos, el primer paso es el de absorción o anclaje. El virus primero se va a adherir a la superficie de la célula huésped. Esto ocurre cuando las proteínas de la cápside del virus o las glicoproteínas en su envoltura reconocen y se unen a receptores específicos en la membrana de la célula huésped. Este reconocimiento es muy específico. Por ejemplo, el VIH se unen a los receptores CD4 en las células T del sistema inmunológico. Luego viene la penetración. Una vez el virus se ha unido a la célula, debe ingresar a ella. Esto puede ocurrir de diferentes maneras, esto va a depender del tipo del virus. Algunos virus, como los bacteriófagos, inyectan su material genético directamente en la célula. Otros, como el virus de la gripe, entran por endocitosis, un proceso en que la célula envuelve al virus en una vesícula y lo introduce en su interior. Después viene el desempaquetamiento y después va a venir la replicación y transcripción. Aquí el material genético del virus, ya sea de ADN o ARN, se replica utilizando la maquinaria de la célula huésped. En el caso de los virus ADN, el ADN viral se transcribe en ARN mensajero, en el núcleo de la célula huésped. En el caso de los virus de ARN, el ARN viral puede actuar directamente como ARN mensajero o puede ser transcrito en ARN mensajero por una enzima viral. Después viene la traducción y el ensamblaje. El ARN mensajero viral
se va a traducir en proteínas virales por los ribosomas de la célula huésped. Estas proteínas se ensamblan junto con el material genético viral para formar nuevas partículas virales. Y últimamente viene la liberación, que ya previamente mencionamos. Cada tipo de virus va a tener sus propias particularidades en los procesos, pero estos son los pasos generales que van a seguir la mayoría de los virus para infectar una célula huésped. Para dar algunos ejemplos más específicos, tenemos los virus de ADN. Un ejemplo es el virus del herpes simple. En el anclaje, el virus del herpes simple se va a unir a la célula huésped mediante la interacción de glicoproteínas virales con receptores específicos en la superficie de la célula, como el heparansulfato. De entrada, después de ese anclaje, el virus va a entrar a la célula por fusión de la envoltura viral con la membrana celular o por endocitosis. Y una particularidad que tiene es que este virus puede permanecer latente en las células nerviosas y reactivarse en momentos de estrés o inmunosupresión. También tenemos el virus de la influenza, ya conocido como el gripe. En el anclaje, el virus de la influenza se va a unir a la célula huésped mediante la hemaglutinina, una glicoproteína en la superficie del virus que se une a los receptores de ácido ciálico en la superficie de la célula. En la entrada, el virus entra a la célula por endocitosis mediada por un receptor. Una vez dentro, el pH ácido del endosoma induce un cambio conformacional en la hemaglutinina, lo que permite la fusión de la membrana viral con la membrana endosoma y la liberación del genoma viral en el citoplasma. Una particularidad es que la influenza tiene una alta tasa de mutación y va a poder recombinarse con otros tipos de influenza, lo que lleva a la aparición de nuevas cepas. Ingreso y replicación primaria. La mayor parte de las infecciones virales comienzan cuando los virus atacan e ingresan a las células de una de las superficies corporales, como la piel, vía respiratoria, vía gastrointestinal, vía urogenital o la conjuntiva. Casi todos entran a sus hospedadores a través de la mucosa del aparato respiratorio o gastrointestinal. Sin embargo, algunos virus pueden introducirse directamente a los tejidos o el torrente sanguíneo a través de heridas cutáneas y agujas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y el VIH. Luego de ingresar el ácido nucleico viral y las proteínas asociadas al virión, interactúan con macromoléculas celulares para producir, en última instancia, viriones nuevos que son liberados de la célula hospedadora por diseminación o lisis celular. Los mecanismos específicos de multiplicación viral cabe destacar que son muy variables y pueden ser del todo complejos, apoyados en una o más etapas de producción intermediarias. Diseminación viral y tropismo celular. Algunos virus, por ejemplo el virus de la influenza y norovirus, producen enfermedad en la puerta de entrada y típicamente no se diseminan de manera sistemática. Otros pueden diseminarse a sitios distantes, como por ejemplo el citomegalovirus o el virus de la rabia, y causar manifestaciones adicionales de la enfermedad. Los virus se diseminan principalmente a través del torrente sanguíneo o los linfáticos, un proceso conocido como viremia. Algunos virus se encuentran libres en el plasma, mientras que otros se asocian a células específicas y se multiplican dentro de ellas. Algunos virus, como el de la rabia o el herpes simple, se desplazan por los axones neuronales hacia sus destinos dentro del cuerpo, donde pueden causar infecciones latentes. Los virus muestran tropismo, que es una afinidad por ciertos órganos o tipos celulares, lo que determina la enfermedad que causan, como la hepatitis en el caso del virus de la hepatitis B. Este tropismo viral está relacionado con la presencia de receptores específicos en la superficie de las células, que permiten al virus adherirse e iniciar la infección. Lesión celular y enfermedad clínica. La destrucción de células infectadas por los virus y las alteraciones fisiológicas generadas en el hospedador por la lesión hística son en parte la causa para el desarrollo de la enfermedad. Algunos tejidos, como el epitelio intestinal, pueden regenerarse con rapidez y soportar daño intensivo mejor que otros, como el cerebral. Algunos efectos fisiológicos causan alteración no letal de células como funciones especializadas, por ejemplo, la pérdida de producción de hormonas. Los síntomas generales relacionados con muchas infecciones virales, como malestar y anorexia, pueden ser consecuencia de la respuesta del hospedador, por ejemplo, la producción de citoquinas. Recuperación de la infección. A consecuencia de una infección viral, el hospedador flaqueará, se recuperará o será objetivo de una infección crónica. Los mecanismos de recuperación incluyen respuestas inmunitarias tanto innata como adaptativa. El interferón, o IFN por sus siglas, y otras citoquinas
la inmunidad humoral y la mediada por células y tal vez otros factores de defensa del hospedador estén involucrados. La importancia relativa de cada componente va a diferir con el virus y la enfermedad. Dispersión del virus. La última etapa de la patogenia es la dispersión del virus infeccioso en el ambiente. Es un paso necesario para mantener una infección viral en poblaciones de hospedadores. Por lo general, la dispersión tiene lugar de superficies corporales involucradas en la entrada del virus. La dispersión sucede en diferentes etapas de la enfermedad, lo cual va a depender del agente en particular involucrado. ¿Qué enfermedades causan los virus? Los virus son responsables de causar muchas enfermedades, entre ellas vamos a mencionar algunas. Como punto número 1 tenemos infección por VIH. El virus inmunodeficiencia humana es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus va a atacar y debilitar al sistema inmunitario. A medida que este se debilita, las personas estarán en riesgo de contraer ya sea infecciones, cánceres, que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se va a llamar SIDA. Una vez que la persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida. Como punto número 2 tenemos la hepatitis B. Esta es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B, conocido como VHB. En la mayoría de los casos, la hepatitis B de corta duración se denomina aguda y dura menos de 6 meses. Sin embargo, en otros casos, esta infección se vuelve crónica, lo que significa que durará más de 6 meses. Tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis, que consiste en una afección que deja cicatrices permanentes en el hígado. Como punto número 3 tenemos rabia. Esta es una de las enfermedades causadas por virus capaces de causar encefalitis en seres humanos. El miedo al agua, conocido como hidrofobia, es el síntoma más común de esta enfermedad, aunque también cursa con babeos, convulsiones, fiebre baja, inquietud, dificultad para tragar y alucinaciones. Esta infección es famosa por la disfunción cerebral y agitación que causa. Además, cabe destacar que este virus se transmite a través de la saliva de los animales infectados, en general a partir de una mordida. Como cuarto punto tenemos el sarampión. Esta es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y que se transmite por gotículas presentes ya sea en la nariz, boca y faringe en las personas infectadas. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre los 8 y 12 días después de la infección. Estos consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después de aparecer un exantema que comienza en la cara y el cuello, se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. Por último, aquí podemos ver la bibliografía consultada. Muchas gracias.